Da la sensación que Colombia perdió 45 minutos y 2 puntos. Empató la selección de Néstor Lorenzo ante la selección de Fossati en Lima. Y sinceramente, junto al partido de Chile contra Chile en Santiago, y este partido son los dos peores partidos que por lo menos recuerdo en partidos oficiales. Hay que aclararlo, que yo recuerde en la era de Néstor Lorenzo. Ese partido frente a Chile y este partido frente a Perú han sido los dos peores partidos en los que se ha visto a la selección de Néstor Lorenzo. La cosa es que contra Chile era una Colombia que estaba en ese proceso de construcción. Esta Colombia que llegaba a este partido era una Colombia totalmente asentada, totalmente construida, totalmente reconocible, y eso es lo que no se vio, por lo menos en el primer tiempo, que creo que fue ahí donde se vio una muy mala versión del equipo de Néstor Lorenzo. Hay que partir obviamente el análisis en eso, primer tiempo y segundo tiempo. El primer tiempo salimos con un 4-3-3, se cambió la estructura de ese 4-3-1-2 con el que veníamos jugando, sobre todo a partir del partido contra Uruguay por eliminatorias, y volvimos a esta selección, a este equipo de extremos, jugando con Luis Díaz por el sector izquierdo y con Luis Sinisterra por el sector derecho. No solo fue el cambio de estructura, de jugar con la misma cantidad de mediocampistas y de atacantes, sino que el no tener un enganche y sobre todo no tener la figura de James modificó mucho el comportamiento, sobre todo de Richard Ríos y el mismo John Arias. Y por ahí el equipo no se encontró a nivel de posesiones de balón, que era una de las inquietudes que teníamos en la previa. ¿Cómo podía llegar a tener de qué calidad iban a ser las posesiones de balón que iba a poder llegar a tener la selección Colombia sin la figura del enganche y sobre todo obviamente sin la figura de James? Pero Colombia tenía el material humano en Yasser o en Juanfer para poder reemplazar un poco que James no estuviera en el primer tiempo, teniendo en cuenta que James viene teniendo una readaptación física por digamos que por no haber tenido una pretemporada con algún equipo profesional y que hasta ahora está recién llegando al Rayo Vallecano. Pero en cierto sentido fue un equipo que le costó tener mucha fluidez de balón, que se atascaba mucho por el sector derecho, no encontró la manera de profundizar con claridad sobre el sector de Luis Sinisterra, y obviamente le faltó ese jugador que pudiera tener un poco más de pausa, tratar de mover el balón un poco de mejor manera, porque obviamente digamos que parte de la fortaleza o parte de la brillantez del juego de la selección Colombia partía más bien de que era un equipo que tenía más mediocampistas que delanteros. Entonces, al tener mucho más delanteros que mediocampistas, o mejor, perdón, tener digamos que esa paridad en cuanto a delanteros y en cuanto a mediocampistas, obviamente la selección Colombia muchas veces se apresuraba y se afanaba a la hora tanto de llegar al último cuarto como de finalizar las acciones de gol, obviamente por no tener la figura de un enganche o de un jugador por lo menos que pudiera poner un poco más de ritmo, de pausa y manejar un poco más el ritmo y los tiempos del partido. En ese primer tiempo, cada pérdida de la selección Colombia se mostraba muy alargada, y que las pérdidas de balón prácticamente digamos que le permitían a la selección peruana poder transitar un poco a nivel ofensivo, en transición ofensiva, y a comparación del segundo tiempo, que ya lo hablaremos, se acercó mucho más tuvo aproximaciones mucho más claras que en el segundo tiempo. En el primer tiempo, más allá de que después
del gol anulado a la Padula, la selección peruana no volvió a acercarse al área de Colombia. La verdad es que tuvo, creo que 2-3 chances, o por lo menos se pudo aproximar al área de la selección Colombia, que creo que ahí hubo dos en ese contexto hubo un buen partido tanto de Lucumí, o un primer tiempo de Lucumí como de Cuesta, sobre todo para mí de Cuesta. La verdad, me pareció un partido bueno del central del Genk, sobre todo porque pudo sostener en esas transiciones ofensivas a Perú y mostró un poco de agresividad para poder cortar y anticipar ciertos balones y ciertas acciones. Sobre todo hubo una dentro del área, hubo una anticipación dentro del área que terminó en el gol de la Padula, pero que interpretó bien, tuvo gran lectura y supo sacar ese balón del área. Pero digamos que fue una selección Colombia que no tuvo, digamos que tuvo pérdidas del balón en zonas donde le costó mucho poder transitar de mejor manera a nivel defensivo. Es decir, tuvo pérdidas que le permitieron a Perú obviamente poder tener digamos que un escenario mucho más propicio para hacer transiciones ofensivas, algo que ya con la entrada de James en el segundo tiempo mejoró. Según el segundo tiempo, la entrada con James permitió que el equipo descansara mucho más con balón. Incluso en la transmisión dijeron que sobre todo creo que antes del gol la selección Colombia estaba teniendo el 70% del balón, pero no solo era tratar de descansar mucho más con balón, sino digamos que tratar de mover un poco mejor el balón, tratar de mover un poco más el bloque rival. Si se veía que no se podía por el sector derecho, tratar de ir por el sector izquierdo, y ahí creo que la selección Colombia empezó a tomar un poco más de dominio y empezó a tener ocasiones, o no ocasiones porque no recuerdo alguna ocasión clara antes del gol de Perú, pero por lo menos empezó a mostrar sensaciones un poco más positivas a través del ingreso de James Rodríguez. Viene el gol de Perú, que no se había acercado en el segundo tiempo, y ahí entra, creo que es en el momento preciso, creo que es antes del gol, donde ya Néstor Lorenzo tenía claras sus dos ingresos, que era el ingreso de John Jader Durán y el ingreso de Yasser Asprilla. Era un contexto complicado, primero porque la selección Colombia no había mostrado, si bien había tenido esa mejoría en el segundo tiempo con balón, no había tenido esa brillantez que nos tiene acostumbrados, y obviamente el resultado en contra. Entonces, en ese contexto entraron estos dos chicos de 20 años para tratar de cambiar un poco el partido. Yasser Asprilla no entró a jugar como, digamos que como un jugador por dentro, sino más bien entró a jugar mucho más por banda, como un jugador recostado ya en la banda derecha, y esa banda empezó a tener mucho más protagonismo, incluso más protagonismo que el sector de Luis Díaz, que había tenido más protagonismo en el primer tiempo, más allá de que por allá, digamos que no se pudo. No recuerdo una ocasión clara que se haya generado por el sector de Luis Díaz, pero ya con el Yasser Asprilla el sector derecho empezó a tener un poco más de peso. Yasser empezó a tener escenarios para conducir, para maniobrar, en donde pudo enganchar varias veces por el sector por dentro, y obviamente acompañada ya por los desdoblamientos de un Daniel Muñoz, que ya estaba entregado al ataque tras el 1-0 de la selección peruana. Y además, con centros y con la presencia de John Jader Durán, la selección Colombia empezó a ganar duelos. Es eso, empezó a ganar duelos. Ya con Yasser Asprilla generando situaciones de peligro, pero aproximaciones por su sector derecho, y con John Jader Durán mucho más anclado sobre los centrales, tratando de ganar y de ofrecer presencia en el área y de anticipar en juego aéreo. Colombia empezó a ganar los duelos y esos duelos lo fueron acercando al área rival, al arco de Galese, que antes del gol, antes del empate, ya había tenido una ocasión, una grandísima salvada en los tres palos, justamente a John Jader Durán, que fue el primer
contacto de balón que tuvo ese cabezazo y casi la manda a guardar. La verdad, entró espectacular John Jader Durán por lo mismo, porque se impuso ante los centrales, se impuso en el juego aéreo y mostró mucha determinación, que es algo que muestra siempre John Jader Durán cuando entra en el Aston Villa y cuando tiene minutos en la selección o en la selección o ya sea en el Aston Villa. Vuelvo y digo, es un jugador que muestra mucha determinación, la manera en que va en el primer gol, incluso en el cabezazo que saca a Galese y en el gol del empate, son jugadas en las que él se anticipa y va hacia el balón y va y anticipa con determinación. Además que hay algo que decir, John Jader Durán a nivel físico se nota que es un atleta, que se nota que se impone muchísimo, y eso no quiere decir que a nivel técnico digamos que tenga falencias. Al contrario, nosotros hemos dicho que a nivel técnico va bien John Jader Durán. Entonces, porque tiene ciertos gestos, ciertos toques de balón que a nosotros nos deja sorprendidos obviamente por esa contextura atlética que él tiene, que es donde más sobresale como jugador. Entonces, la entrada, obviamente James termina cambiando el partido, sobre todo termina dándole sensaciones positivas más a la selección Colombia, pero ya después del empate del gol de Perú, es esos dos cambios, los de los dos chicos sub-20, que terminan dándole a la selección Colombia la posibilidad de empatar. Personalmente creo que se pierden 2 puntos, vuelvo y digo, y creo se pierden también por el tema de que Perú, a mí no me parece que Perú haya sido, vuelvo y digo, creo que tuvo un tramo 20-25 minutos en el primer tiempo donde sí mostró cosas, pero sinceramente, en mi opinión, no sufrió Colombia el partido. A nivel defensivo no siento que lo haya sufrido. Vuelvo y digo, para mí el partido de Lucumí y de Cuesta estaba siendo bueno en el primer tiempo, sino que es verdad que hubo pérdidas de balón en el primer tiempo que le dieron la posibilidad a Perú de hacernos daños, que es contrario. Digamos que Perú tuvo la posibilidad de hacernos daño más por esas pérdidas que teníamos en la mitad de la cancha o en ataque, que le dan esa posibilidad. Dicho esto, vuelvo y digo, para mí la selección Colombia pierde hoy 2 puntos y no sé, obviamente esperamos que sea una sensación, digamos que un partido después de haber perdido como este ante un rival un poco menor, en la previa era menor, un partido como estos, donde el rival es un poco menor, después de haber perdido contra Argentina una final, yo la verdad lo tenía, sinceramente, yo lo tenía. Para mí lo tenía, creo que para los jugadores, esta es una sensación personal, vuelvo y digo, para mí, ese partido frente a Perú, después de haber perdido la final ante Argentina, yo lo preveía, por los cambios tácticos que podía llegar a utilizar Néstor Lorenzo, por la ausencia obviamente de James Rodríguez. Yo preveía que podíamos tener este desliz, a pesar de que la selección Colombia era, vuelvo y digo, en la previa superior a la selección peruana. Creo que los jugadores estaban pensando mucho más en ese partido contra Argentina en Barranquilla, que si me lo preguntan, creo que veremos otro equipo. Creo que la selección que va a jugar ese día va a jugar con otro estado anímico, con otra sensación, digamos que con un poco más de chispa. Creo que va a salir con un poco más de fuego, con un poco más de chispa, obviamente. Vuelvo y digo que creo que va a volver Néstor Lorenzo a su 4-3-1-2 y seguramente volverá James a la titular, y James va a cambiar mucho y va a modificar mucho lo que es la estructura y obviamente las relaciones y sociedades que se pueden generar y que se han generado, esas relaciones que se han generado a través del 10 y el capitán de la selección Colombia. 13 puntos, yo creo que en este punto de la eliminatoria, obviamente sumar es bueno, vuelvo y digo, se pudo sumar 3 puntos, pero no sé
¿qué dudas haya de que la selección Colombia no vaya a clasificar? Sinceramente, creo que todos tenemos claro, o por lo menos la inmensa mayoría creo que tenemos claro que la selección va a clasificar al Mundial porque tiene los argumentos futbolísticos, porque tiene los jugadores y porque tiene un proceso ya consolidado. Salvo que pase algo como lo que pasó en Quito hace unos años con Queiroz, creo que el camino para ir al Mundial está bastante encaminado. Obviamente creo que hay retos de cara al Mundial. Creo que digamos que el reto no va a ser clasificar, sino el reto va a ser cómo vamos a llegar a ese Mundial, que creo que es ahí donde va a estar, digamos que el gran reto y el gran trabajo que va a tener Néstor Lorenzo, sobre todo porque hay jugadores por los cuales consolidar. Hay jugadores que hoy entraron, que el reto está en consolidarlos, en que tengan muchos más minutos y que sean jugadores ya de selección, que creo que ese es el reto. Vuelvo y digo, para mí el reto de Néstor Lorenzo no es clasificar porque la clasificación ya está bastante encaminada. Creo que el reto es llegar al Mundial de una gran manera, tratar de alargar esto, de esa dinámica con la que se llegó a la Copa América, 2 años más, obviamente con un techo aún por crecer y con jugadores que le van a aportar mucho más a la selección Colombia, bastante consolidados y que ya sean jugadores de selección. Ese es el reto de Néstor Lorenzo. Vuelvo y digo, se pierden 2 puntos, pero se suma que es lo importante, y el partido contra Argentina es clave en lo que pueda llegar a ser el estado anímico de la selección Colombia, que Dios quiera. Ojo, la posibilidad sigue de que la selección Colombia cierre el 2024 ya prácticamente clasificado al siguiente Mundial. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, X y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.